Cuentos desde el espejo. Historias inquietantes y fantásticas. Cristina Puig. M.F. Mallorca Fantástica. Editors. Primera edición, junio de 2011. Cristina Puig Argente, 2010. www.lareinascuramailablogspot.com www.cristinapuig.com. Ilustraciones de interior, Joana Pol. Ilustración de cubierta, Natalia Suellen www.latsymphonia.com. Diseño, Joana Pol. Editores, Biel Pol y Joana Pol. Copyright Cristina Puig Argente, Mallorca Fantástica Editors. Jardín, 10, 2. 07300 Inca, Illes Balears. Tel 971 88 39 46. mallorcafantástica@ono.com. www.mallorcafantástica es. Realización, impresión y distribución, Draxuren. Tel 971 83 21 15, -692 153 054. Maquetación, Joana Pol. Impresión, Publidisa. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información, ni transmitir alguna parte, cualquiera que sea el medio empleado, electrónico, mecánico, fotocopia o cualesquiera otros, sin el permiso del titular del derecho de la propiedad intelectual. Impreso en España / printed in Spain. Cristina Puig Argente. Nace en Palma de Mallorca el año 1978. Es licenciada en Historia del Arte por la UNOV y máster en Museología y Gestión del Patrimonio por la Universidad de Barcelona. Ha publicado diversos artículos y textos sobre arte. Escritora de formación básicamente autodidacta. Su obra bebe de la influencia de autores como H. P. Yeats Lovecraft, E. Allan Poe, J.R.R. Tolkien, Anne Rice, Borges o Lovecraft. Ha escrito diversos relatos de terror y fantasía. Actualmente se encuentra escribiendo su primera novela de género fantástico, La Reina Oscura. Introducción. Adele contaba 16 años cuando a su madre, Sara, le diagnosticaron una enfermedad que no tenía cura. Fue muy difícil para Sara hacerle entender a su hija que tarde o temprano ya no estaría junto a ella. Adele quedó destrozada ante la noticia. Poco antes de fallecer, cuando ya se sentía muy enferma, Sara le hizo un regalo muy especial a su hija. Le regaló un cofre de plata cuyo interior contenía un espejo mágico. Le pidió que lo abriera cuando ella ya no estuviera en el mundo. El espejo ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones. En él he podido ver a mi madre muchas veces, como tú podrás verme a mí y contarle muchas cosas. Espero que tú también se lo regales a tus hijos, cuando los tengas. Adele no acabó de comprender muy bien aquella frase. Pronto harás uso del espejo mágico, continuó Sara. Recuerda que siempre me podrás ver en él, y podré continuar contándote historias como suelo hacer cada noche. El mismo día en que Sara falleció, Adele subió por la noche a su habitación y abrió el cofre. En su interior estaba el prometido espejo mágico. Tenía el reverso en forma de estrella, decorado y labrado en plata. Al mirarse en él pudo ver el rostro de su madre reflejado, y ésta le dirigió unas palabras. No tengas miedo, hija. A partir de ahora, cada noche vendré a contarte un cuento de terror o una historia fantástica como a ti te gusta. Érase una vez. Capítulo 1. Iván, hijo del dragón rojo. Se encontraba en la cima de la montaña, caminaba rápido. La niebla se extendía como un mar de plata y apenas podía divisar el sendero a sus pies. Mersa estaba agotada. El frío calaba sus huesos y parecía querer roerlos. Una gruesa manta de lana cubría el cuerpo de su pequeño Iván, que iba recostado entre sus brazos. Mersa miró a su alrededor, y se dio cuenta de que ya no la seguían. Había logrado escapar de los Drunuk, el clan más salvaje y peligroso de la raza de los elfos vampiros. De vez en cuando, los Drunuk asaltaban el reino de Valieri, donde ella moraba, y se cobraban alguna vida, pero aquella vez habían masacrado a toda la población, y Mersa había logrado escapar con su hijo hacia las afiladas montañas del olvido.
El bebé no paraba de llorar y la mujer decidió sentarse sobre una roca para darle el pecho y descansar un instante, pero cuando se dispuso a hacerlo, vio que se acercaban 3 Drunuk a galope sobre esbeltos caballos negros. Mersa echó a correr con Iván en sus brazos tan rápido como pudo, pero sin darse cuenta se pisó el vestido y cayó al suelo, golpeándose la cabeza con violencia contra una piedra. Por suerte, el pequeño cayó sobre un boj que amortiguó el golpe. La mujer se levantó, sangrando, cogió al niño y continuó corriendo. Los Drunuk se acercaban hacia ella a toda velocidad. Llegó al borde de un acantilado, allí no había escapatoria posible. Se arrodilló cubriendo el cuerpo del pequeño con su vestido, e imploró a los dioses que tuvieran piedad, y salvaran a su hijo. Al instante un rayo partió el cielo, y comenzó a caer una intensa y espesa lluvia. La hoja de una espada cercenó la cabeza de la mujer, que cayó rodando al suelo. El bebé lloraba con desespero. El asesino dejó caer su espada, y cogió al niño, elevándolo entre sus manos hacia el cielo en señal de triunfo. Y en aquel preciso instante, unas enormes garras surgidas de la nada envolvieron el cuerpo del pequeño Iván, y lo arrancaron de entre los dedos del asesino, que quedaron engarfiados en el aire con impotencia. El Drunuk lanzó un grito de frustración. Un dragón rojo le había arrebatado al niño, y ahora volaban en dirección al sol. P. Sobre el cielo azul, las escamas del dragón rojo relucían provocando hermosos reflejos mientras batía sus enormes alas. Una gran bola de fuego atravesaba el cielo. La bestia llevó al niño hasta la isla de los dragones, un extenso territorio plagado de volcanes inactivos donde se concentraban unos 50 dragones. Todos ellos tenían las escamas de colores y se asemejaban, pero uno era diferente al resto, un gran dragón negro cuyas escamas espejaban al sol con fulgores metálicos. Al principio, los dragones acogieron con recelo al niño, pero la criatura roja, que era en realidad una hembra, se ocupó de cuidarlo y alimentarlo con leche de dragona. Iván fue creciendo entre aquellas bestias y adquirió sus hábitos. Los monstruos se acostumbraron a la convivencia con aquel ser humano y le tomaron afecto. Los dragones más ancianos le enseñaron algunos trucos como el de curar las heridas con cenizas de dragón, y los dragones más jóvenes le enseñaron su propio lenguaje y costumbres. 50. Cuando creció, Iván logró el respeto de todos los dragones, todos excepto Musun, el dragón negro, al que ningún mortal podía acercarse. Aquella bestia odiaba tanto a humanos como a los de su especie. Era un dragón con un poder muy diferente al que tenían los demás. Era capaz de controlar el viento y la lluvia, podía provocar terribles tormentas, y tenía la capacidad de transformarse en el animal que quisiera. Cualquier otro dragón con semejantes dones se comportaría como una criatura dichosa. Sin embargo, Musun era esquivo y arisco. Iván, aunque respetaba a Musun, no le temía, más bien sentía compasión por él, pues siempre estaba solo, alejado del resto. A pesar de ello, las veces que había intentado acercarse al dragón oscuro, este le había lanzado un terrible gruñido o una llamarada de fuego que el chico siempre lograba esquivar con destreza. La manada de dragones opinaba que el dragón negro traía mala suerte, sobre todo por su facultad de comunicarse con los espíritus de los dragones muertos, y por ello no querían estar a su lado. Iván tenía la sensación que aquel ser que parecía tan feroz, en el fondo, no podía ser malo. Una mañana Iván preguntó al dragón rojo por qué él no era un dragón sino un humano. Se preguntaba qué lo hacía diferente a las bestias, habiendo crecido entre ellas. Entonces, el dragón rojo le contó la verdad. Trató de explicarle que lo salvó de morir en las garras de un Drunuk y que no pudo hacer nada por salvar a su madre biológica. Al oír sus palabras, fue tal la ira que sintió Iván que tomó su espada, hendió con ella una roca, y juró venganza contra los Drunuks. Acabaré con esos malditos elfos vampiros, aunque a cambio deba entregar mi vida 1.000 veces, gritó. Aunque el dragón rojo le había advertido que era demasiado peligroso, al día siguiente Iván fue a visitar a Musun a la cueva donde moraba. El chico creía que si el dragón negro era capaz de comunicarse con los espíritus de los dragones muertos de los elfos oscuros, ellos lo podrían guiar hacia la morada secreta de los Drunuk. Entró en la cueva de Musun con decisión. Al verlo, el dragón emitió un fuerte rugido, haciendo una señal con su cabeza para que se marchara,
pero él continuó acercándose más. El dragón lo miró con desprecio desde sus enormes ojos verdosos, y escupió una gran llamarada de fuego que abrasó el suelo junto al chico. En aquel preciso instante, entró en la cueva la dragona roja, lanzando una llamarada que rozó el cuerpo del dragón negro. La dragona tomó el cuerpo del chico entre sus fauces, alejándolo de allí a la fuerza. ¡Ah! La noche dejó caer su manto oscuro sobre la isla. El dragón rojo se acomodó junto al chico en su cueva, y dijo: sé que volverás a acercarte a Musun, por ello me gustaría hacerte entrega de algo que te protegerá. Toma la caja que está a tus pies, ordenó. Iván cogió una pequeña cajita roja forrada en terciopelo y la abrió. Su interior contenía una cadena de la que colgaba un tabujón esmaltado en el que aparecía la imagen de un dragón rojo como él. Y, este es Dragmur, el líder de los dragones de esta isla. Te protegerá contra todo mal siempre que frotes antes la imagen con el dedo 3 veces, explicó el dragón. Iván sonrió agradeciendo el presente, se lo colgó del cuello, y se acurrucó junto al dragón para descansar. Rozaba el alba cuando una sigilosa silueta entró calladamente en la cueva donde dormían. La silueta se llevó un largo y siniestro cilindro a la boca, sopló con fuerza, y arrojó sobre el cuerpo del dragón rojo un dardo mortal. El dragón emitió un intenso sonido gutural, y casi al instante dejó de respirar. Al oír aquel gemido, 2 dragones acudieron desde el exterior de la cueva en su ayuda, pero no pudieron hacer nada. El asesino había huido, pues no hallaron ni rastro. Las lágrimas resbalaban por el rostro de Iván. El chico se dirigió a la salida de la cueva, donde 3 enormes dragones que no eran de la manada, cabalgados por sendos drunuk, lo esperaban, bloqueando la salida. Los 2 dragones que habían llegado en ayuda de Iván salieron de la cueva y se abalanzaron sobre los drunuk y sus cabalgaduras. El elfo asesino que había lanzado el dardo al dragón rojo se abalanzó sobre el chico agarrándolo del cuello, y extrajo un puñal, cuando de pronto su cuerpo cayó al suelo sin vida. Musun, el dragón negro, había arrancado la cabeza al elfo de una dentellada, salvando la vida a Iván. La bestia hizo una reverencia ante Iván y a continuación tomó el cuerpo del chico entre sus fauces con delicadeza, y se alejaron de aquel lugar, mientras el resto de dragones proseguían batiéndose salvajemente contra los dragones y los drunuk. Al llegar a un bosque, Musun soltó a Iván, y se tumbó frente a él mostrándose pensativo. ¿Por qué me salvaste?, preguntó Iván. Porque eres el único que puede preservarnos a nosotros, a nuestra raza, contestó el dragón con seguridad. Los espíritus de los muertos me han mostrado lo que le ocurrió a tu madre. He mantenido contacto con ellos a través de mis sueños, y sé que el único objetivo de los drunuk es extender su raza y exterminar a todo ser viviente que no pertenezca a su clan. Iván se estremeció. Musun continuó. Te ayudaré. Puedo llevarte hasta ellos, pues sé dónde moran, pero para vencerlos necesitaremos algo más que un chico, un dragón y un talismán como el que luces. Los dragones oscuros de los drunuk son muchos y los elfos vampiros dominan antiguas y poderosas técnicas de lucha. ¿Qué necesitaremos?, preguntó el chico, intrigado. Magia. Debes adiestrarte en las artes arcanas y en el manejo de las armas. Yo te entrenaré. Después te conduciré hasta su morada, Smiglian, la ciudad tenebrosa, morada de las divinidades de la oscuridad, lugar donde Batling el viajero desafió a los dioses y cercenó la cabeza a 2 de los más poderosos, espacio donde habitaron las más extrañas criaturas ajenas al ojo humano, punto principal de reunión comercial entre diferentes razas y lugar oculto en el corazón del mundo, escondido tras el velo de la noche. Pasó el tiempo. Musun se transformaba en diferentes criaturas, incluyendo élficas y humanas, para entrenar al muchacho en el manejo de las armas y la magia. Le enseñó multitud de trucos que Iván aprendía rápidamente, pues era despierto y valiente, y ardía en él el fuego de la venganza. Pasado el tiempo, un día Musun condujo a Iván hasta un antiguo santuario ubicado en lo más alto de una montaña, en cuyo interior se levantaba un pequeño altar. Lo que se esconde tras el altar te pertenece, Iván. Deberás hacer buen uso de ello, dijo Musun. El chico sacó de detrás del altar un objeto alargado, envuelto en una caja forrada en pan de oro.
La abrió y comprobó que contenía una espada cuya hoja había sido realizada en un extraño material semejante al onix. Esta es Drasurna, la espada de Bakling el viajero. El arma que fue capaz de acabar con 2 dioses oscuros. Ahora te pertenece. Posee propiedades desconocidas, ya que está hecha con polvo de estrellas y cenizas de los dragones de las más altas esferas. Su hoja es capaz de cortar el viento, y tiene la facultad de volver sola a su poseedor, si se extravía. El chico tomó la espada, y volaron de nuevo hacia la morada de Musun. Pasó una semana más hasta que Iván dominó las técnicas de combate más diversas, y logró combinarlas con la magia que Musun le había enseñado. Se sentía preparado para enfrentarse a cualquier peligro. El viaje hacia la ciudad de Smiglian transcurrió en silencio. El chico iba montado a lomos del dragón negro, que volaba veloz sobre las montañas de Urk, los ríos helados y las fronteras más allá de la isla de los dragones. La ciudad de Smiglian se levantaba sobre una isla flotante de hielo. Al llegar, Musun e Iván se escondieron entre unas ruinas que se levantaban a la entrada de la ciudad. Apenas lograban verlas a causa de la niebla. No podemos entrar así, nos descubrirán, dijo Iván. El dragón se concentró, cerró los ojos, e hizo que de pronto el cuerpo de Iván se viera envuelto en una túnica negra con una capucha que le cubría el cuerpo, la cabeza y parte del rostro. En la ciudad convivían toda clase de criaturas extrañas. Vestido de aquel modo, pasaría desapercibido, aunque tuvo que ocultar el cabujón del dragón rojo que colgaba de su cuello bajo la túnica, ya que llamaba poderosamente la atención, al igual que Drasurna, su espada. Musun se transformó en un cuervo, y se posó sobre los hombros de Iván para pasar desapercibido. Se adentraron en Smiglian cuando la noche ya había caído. Un silencio profundo inundaba las calles. En cada esquina de la ciudad dormía sobre el hielo algún dragón de los Drunuk. Los elfos vampiros vivían en pequeñas construcciones realizadas en piedra y metal, sin ventanas. De pronto tras una esquina, apareció un Drunuk, armado hasta los dientes. Parecía ser un centinela, ya que vestía una armadura, sostenía una lanza y varias espadas colgaban de su cinturón. ¿Qué hacéis en las calles a estas horas?, dijo, despidiendo un fétido aliento que emanaba de su boca plagada de dientes afilados como agujas. Soy quiromántico. Vengo a leer la mano de quien quiera conocer su destino a cambio de unas monedas, improvisó Iván. No deberíais estar en la calle, la posada no está lejos, dijo el Drunuk, observando recelosamente a Iván y al cuervo. Si tuvierais la amabilidad de escoltarnos, solicitó Iván, inclinándose levemente. La petición borró la sospecha de la cara del centinela, que los condujo a un tugurio llamado Drun. El interior estaba forrado de madera, las mesas y taburetes eran del mismo material. En aquel diminuto lugar se concentraba una multitud de elfos vampiros, la mayoría de ellos estaban borrachos. El elfo que servía en la barra ofreció al guardia que los acompañaba una jarra repleta de sangre. Este la bebió de un trago y el líquido rezumó por su boca. Después el centinela salió de la taberna. El elfo de la barra se fijó en Iván y lo invitó a tomar asiento en una pequeña mesa situada al fondo de la taberna. Le preguntó quién era y qué hacía allí. El chico le explicó que era un nómada quiromántico, que tenía el don de augurar los destinos leyéndolos en las manos, y que aquel cuervo era Terk, su mascota. El elfo le ofreció una gran jarra repleta de sangre y lo invitó a pasar la noche allí, a cambio de que leyera su mano y predijera su futuro. Iván no tuvo más remedio que dar un sorbo a la bebida y sonreír frente al Drunuk, que regresó unos instantes a la barra a servir. No sé cómo saldremos de esta, ni cómo acabaremos con todos ellos, susurró en voz baja Musun a Terk. Mañana, en la madrugada, invocaremos al líder de los dragones, cuya imagen luces en tu colgante. Si logramos despertarlo, todos los dragones de las altas esferas se unirán y atacarán la ciudad. Entonces, deberás luchar como te enseñé, haciendo uso de tu magia, dijo el cuervo. Al cabo de unas horas algunos elfos habían quedado dormidos sobre las mesas, otros roncaban sobre el suelo. El Drunuk que servía en la barra se acercó de nuevo al joven. Lee mi mano ahora, viajero. El chico tomó con delicadeza su mano izquierda. Su piel estaba arrugada y era de un color grisáceo, presentaba manchas oscuras.
Los dedos eran delgados y filamentosos y entre ellos había algunas escamas blancas. Iván tuvo que inventar una historia sobre la vida de aquel ser repulsivo. Veo que la hija de la mañana traerá grandes e inesperadas nuevas. La hija de la mañana. El alba, tabernero. Porque los quirománticos sois tan crípticos. El nuestro es un arte críptico. Pero la verdad me muestra parte de sí misma en tu mano, algo que traerá un gran cambio. ¿Será un cambio bueno?, preguntó el Drunnu con avidez. Puede. Tal vez sea bueno, pero no creo que lo sea para ti. Deberás tener cuidado, dijo Iván sonriendo con malicia. ¿Qué es eso que brilla sobre tu cuello?, preguntó el elfo al ver el colgante. Se lo arrancó de cuajo al vislumbrar la figura esmaltada del dragón rojo, lanzando un gran rugido al ver que no era un dragón como los que servían a los Drunuk. Iván corrió hacia la puerta. Algunos Drunuk despertaron y cogieron sus espadas, saliendo tras él. Iván tiró la túnica al suelo y desenfundó su espada, pero, al ver que se acercaban demasiado, optó por hacer uso de la magia. Recitó una oración en voz alta y de pronto desapareció entre una gran nube de humo. Al ver aquello, los Drunuk quedaron asombrados y detuvieron su carrera. Iván y Musun aparecieron de pronto en un bosque helado, cercano a la ciudad. El Drunuk le había robado el colgante, y con ello toda esperanza de vengar la muerte de su madre. Ya no podrían invocar a Dragmur, líder de las Islas de los Dragones. Debían recuperarlo. Trataron de descansar en aquel bosque, pero al escuchar el sonido de unos pasos que se acercaban, se ocultaron tras un enorme árbol caído sobre el suelo, evitando hacer ruido. Las pisadas se oían cada vez más cercanas. Iván se incorporó con cuidado y miró hacia el lugar de donde procedían. Dos elfos vampiros lo estaban buscando. El bosque no era seguro. El chico volvió a esconderse donde estaba. Se acercaban demasiado. Musun se posó sobre una rama y lanzó un graznido tratando de distraerlos. Ellos miraron hacia arriba. «¡Maldito pájaro!», exclamó uno de ellos, en voz alta. El cuervo voló hacia otra rama y volvió a hacer lo mismo hasta que los Drunuk se alejaron de allí. Después regresó de nuevo junto a Iván, que contenía las lágrimas. «No saldremos con vida de este lugar, nos encontrarán y moriremos aquí», dijo, mostrando una tristeza infinita en su mirada. Al mencionar aquellas palabras, la tierra comenzó a agrietarse y se levantó una fuerte ventisca. Frente a ellos, en el suelo, se había abierto un gran agujero de cuyo interior emergió una extraña dama. Lucía una larga melena blanca, sus ojos eran negro azabache y su mirada se clavaba traspasando el corazón del chico. Parecía poder leer el pensamiento por su forma de mirarlo. En lugar de piernas, tenía una cola de sirena que terminaba en diversas ramificaciones, eran raíces de hielo. «¿Quién osa despertar a los hielos de la isla flotante?», dijo la mujer con una voz que repitió el eco. «Soy Iván, hijo del dragón rojo», dijo él, acercándose sin temor. La mujer sacó sus largos brazos de detrás de su cuerpo y cogió a Iván, sosteniéndolo en el aire, después lo miró. Musun continuaba sobre la rama de un árbol muy pendiente del chico. Iván sintió como la mujer leía su pensamiento. Esta, a su vez, le mostró en su mente todo lo que había sucedido, la muerte de su madre, la acogida por los dragones, los cuidados del dragón rojo, la llegada a la ciudad de los Drunuk. Luego lo dejó de nuevo en el suelo y se metió de nuevo en el agujero por el que había salido. Iván y Musun se miraron, quedando extrañados ante todo lo sucedido. El agujero del suelo se cerró. En el momento en el que se disponían a abandonar aquel lugar, se abrió de nuevo un gran agujero frente a ellos del que salió de nuevo la mujer, que estiró su largo brazo hacia el joven y le ofreció el cabujón del dragón rojo. Se lo había robado a los elfos vampiro. El chico, agradecido, le dedicó una reverencia, se colgó la joya del cuello, y la mujer desapareció de nuevo en el interior de la tierra. Iván frotó la piedra 3 veces invocando a Dragmur, y aguardó. Durante largos instantes no hubo señal de nada, y el joven comenzaba a impacientarse cuando un sordo rumor invadió el aire, cada vez más ensordecedor. Era como si una gran tormenta de vientos y truenos cabalgara por el cielo, y Musun condujo al chico hasta una atalaya cercana desde donde pudieron contemplar que miles de dragones llegaban con el sol, acudiendo a su llamada, y se abalanzaban contra los dragones y los elfos oscuros de la ciudad.
La batalla fue una verdadera carnicería. Miles de dragones se batían en el aire entre el fragor de sus rugidos y el batir de sus enormes y correosas alas. Finalmente, la victoria se decantó a favor de los dragones convocados por Iván, tras acabar muy sangrientamente con los Drunuk y todos sus dragones, y la ciudad de Smiglian quedó derruida, y sus ruinas candentes derretidas por el fuego. Al regresar a la isla de los dragones, ante Iván y Musun, que ya había recuperado su forma original, se presentó Drakmur, y cuál fue la sorpresa del chico al ver que no estaba solo, lo acompañaba el dragón rojo. Su cuidadora y amiga había vuelto a la vida. Iván, al verla, fue corriendo a abrazarla y la dragona respondió acariciándole la cara con su hocico. Drakmur agradeció al chico haber librado a los dragones de los Drunuk ofreciéndole quedarse en la isla de los dragones para ser coronado rey. Y así terminó la primera de las muchas y muy grandes aventuras de Iván, el hijo del dragón rojo. La isla oculta. El barco navegaba a la deriva entre brumas de niebla. Se habían perdido en la inmensidad del océano. El capitán convocó a todos los piratas a reunirse en proa para explicarles la situación en la que se encontraban. Todos acudieron a su llamada excepto uno. Marcus, cumpliendo órdenes, permaneció oculto en un camarote, pues era un pirata en busca y captura. Se contaba que había saqueado centenares de barcos y poblados enteros, y que había atesorado una fortuna considerable. Era prácticamente un mito entre los piratas. Viajaba solo. Sus únicas pertenencias eran un saco que colgaba de la empuñadura de su espalda y un extraño talismán en forma de piedra oval de un color verdoso que lucía sobre una cadena al cuello. Por su aspecto, se asemejaba más a un pordiosero que a un pirata rico, ya que vestía una vieja camisa blanca y pantalones negros sobre los que unas botas de cuero negro muy gastadas parecían revelar una vida repleta de aventura. Llevaba un ancho cinturón del que pendía una espada de hoja curva, inserta en una vaina, y al cuello su talismán verde y un pañuelo rojo que había perdido su color original. De su oreja izquierda colgaba un aro de plata, ocultando la cicatriz que un puñal había dejado sobre su tostada piel. Sus ojos eran del color del mar y su cabello negro, azabache. Marcus iba oculto en el camarote. No debía ser visto, pues eran muchos los piratas que ansiaban capturarlo por haberles robado sus pertenencias. El capitán había pactado con él llevarlo durante la travesía a cambio de un buen puñado de monedas de oro, y dejarlo a unos metros de la costa de la isla oculta. Lo dejaría en medio del mar, cerca de la isla, y el barco continuaría su travesía. Marcus debía evitar que los piratas de a bordo lo vieran, en caso contrario lo desvalijarían vivo, pues su fortuna era muy codiciada. Como a todo buen pirata, le gustaban las joyas pero no lo obsesionaban. Lo único que le preocupaba en aquellos momentos era encontrar a su amada Elori, la mujer que había robado su corazón. Elori era una mujer poco común, aventurera y viajera empedernida, que no temía nada, ni tan siquiera a la muerte. A su carácter se sumaba una belleza inusual capaz de hacer prender el fuego, calmar la peor de las tormentas o volver locos a los dioses. Elori, la mujer del cabello de fuego y labios hechizantes, aquella cuyos ojos eran capaces de atravesar el corazón y el alma de cualquier ser vivo, y despertar a los muertos. Marcus ofrecería toda su fortuna con tal de recuperarla, moriría cientos de veces por ella si fuera necesario. Habían convivido varios años desde que la conoció, después de raptarla. Era hija de burgueses. Había vivido en una enorme mansión, junto al mar, con sus padres y hermanas. Una noche, sus padres ofrecieron una fiesta para celebrar el compromiso que su hija adquiriría en breve con el noble Sir Alfred Nelson, la persona más rica de la localidad vecina, pero el compromiso nunca llegó a celebrarse. Aquella misma noche Marcus la raptó, pidiendo al día siguiente una generosa recompensa por ella. Sus padres no accedían a pagar la cantidad que el pirata solicitaba y él como venganza anunció que la retendría durante una temporada más antes de pedir de nuevo una recompensa, en caso contrario la mataría. Pasó el tiempo y el pirata y la joven fueron trabando amistad, y unos lazos tan fuertes que llegaron a enamorarse. Ella se sentía atraída por el estilo de vida de Marcus, ya que amaba el riesgo. Marcus no volvió a pedir recompensa por ella a la familia jamás. Partieron juntos a la aventura y nunca supieron de su familia. Pero transcurridos unos años,
La mujer del cabello de fuego desapareció misteriosamente una noche mientras ambos dormían en su lecho. Hacía 2 meses que Marcus la buscaba sin resultado alguno. Andaba de puerto en puerto preguntando a los marineros si la habían visto, mostrándoles una foto que llevaba en su mugrienta cartera de cuero acartonado. Un marinero de la Costa Azul le dijo a Marcus que en una ocasión creyó haberla visto. Al parecer, Elori fue raptada por unos extraños que la llevaron a la isla oculta, lugar donde se escondían bandidos, ladrones y piratas. El anciano marinero previno a Marcus de que no fuera jamás a aquella isla, pues estaba maldita y lo único que encontraría allí sería su propia muerte. La isla se ubicaba entre colosales rocas que se alzaban verticales. Parecían haber sido clavadas en el mar por alguna criatura no humana. Muchas embarcaciones habían zozobrado en aquel lugar. Cuando la niebla se posaba sobre las aguas, era imposible divisar las rocas y las naves chocaban violentamente contra ellas. El marinero contó al pirata que existían un sinfín de leyendas sobre gente que partió hacia la isla y nunca regresó, pero a Marcus aquello no le importaba, solo eran habladurías e historias de la mar. Una de las leyendas decía que las aguas que rodeaban la isla eran de color negro, y que en sus profundidades habitaban las criaturas y monstruos marinos desconocidos al ojo humano, y que aquellas rocas verticales las habían colocado las criaturas para proteger la isla, bajo la cual se ocultaba un templo submarino. Comenzaba a rozar el alba, cuando las aguas se tiñeron de negro y se levantó una ventisca. De pronto los tripulantes sintieron que algo chocó con fuerza contra babor. Todos ellos se asomaron desde cubierta para ver de qué se trataba. Marcus, que había notado el golpe, decidió subir tratando de no ser descubierto. Pequeñas y rudimentarias embarcaciones de madera habían chocado contra la nave. Los piratas se sorprendieron al ver que el interior de cada una de ellas contenía un esqueleto humano. El número de barcas que se aproximaban a la nave y topaban contra ella era cada vez mayor. La muerte nos rodea y nos abraza. Es una señal, afirmó uno de los piratas más ancianos, creando alarma. En aquel momento, el barco sufrió una violenta sacudida y los tripulantes cayeron. El anciano vio a Marcus tendido en el suelo y lo reconoció. Es él el corsario que me robó un cofre repleto de joyas. Al escuchar sus palabras todos dirigieron su mirada hacia Marcus, que quedó atónito, pero en aquel preciso instante una nueva sacudida azotó la embarcación. El cielo se oscureció con rapidez y la ventisca se hizo más fuerte. De pronto el mar comenzó a helarse y también el aire. El pirata que había descubierto a Marcus se abalanzó sobre él, pero de nuevo el barco se zarandeó. «Estamos perdidos», susurró el anciano con lágrimas en los ojos. El mar se había transformado en hielo y al barco le era imposible avanzar. Estaban atrapados. Los piratas comenzaron a sentir que sus cuerpos no respondían ante la helada. Algunos murieron, otros tuvieron más suerte y lograron llegar a los camarotes. El cuerpo del capitán había quedado congelado, su expresión era aterradora. Sin embargo, Marcus se mantenía impasible tumbado en cubierta. No podía sentir frío, tan solo dolor. Su corazón quemaba por no poder estar junto a Elori en aquel momento. El barco comenzó a hundirse hasta quedar cubierto por el hielo. Toda la tripulación murió. Marcus era el único que había logrado saltar sobre la gran capa de hielo antes de que la nave se hundiera, aunque el impacto de su cuerpo contra el hielo provocó que en él se formara una gran grieta y su cuerpo se hundiera entre las gélidas aguas. Sus extremidades comenzaban a helarse y no respondían. Notó que le faltaba la respiración. Su cuerpo se hundió. Cuando apenas quedaba aire en sus pulmones y se encontraba casi en el fondo del océano, sus ojos reaccionaron y vio ante él 2 figuras espectrales con cola de pez y cuerpo de mujer. Sus ojos eran rojizos y lucían largas melenas blancas a juego con las escamas de sus colas. Eran delgadas y su piel pálida en extremo. Las sirenas lo arrastraron de los brazos con fuerza, hasta llegar frente a un enorme templo que servía en las profundidades del océano. El templo oculto situado bajo la isla, el mismo del que le había hablado el anciano marinero Marcus, creyó que estaba muerto. Alrededor del templo vio como unas extrañas criaturas cuya silueta se asemejaba a la de una sombra,
se abrazaban a las colosales piedras que estaban clavadas en el agua sobresaliendo hacia la superficie. Eran los guardianes del templo oculto. Las criaturas movían las piedras con fuerza. Era aquello lo que obligaba a las naves a chocar contra ellas. Los guardianes llevaban a los marineros hacia una muerte segura. Las sirenas lo obligaron a entrar en el interior del templo, conduciéndolo por un oscuro pasadizo de piedra repleto de algas. Extraños peces poblaban las profundidades, algunos dirigían su mirada al chico, otros, impasibles, proseguían su camino mostrando sus afilados dientes transparentes apuntados como agujas. En el centro del templo se erguía un elevado trono de piedra cubierto de musgo verdoso, decorado con ricos relieves en forma de serpientes marinas y cabezas de peces con enormes dientes como los que Marcus había visto. Sentada, aguardaba una figura espectral que al ver a Marcus se levantó y se presentó ante él como Densernus, padre de los demonios marinos. Aquel se representaba todo lo malo que hay en el océano y todo lo inerte, simbolizaba la muerte del mar. La maldad se concentraba en sus viscosos ojos que parecían contener un extraño líquido rojizo en su interior. Su cráneo y rostro eran cadavéricos y su deforme cuerpo estaba constituido por un torso en forma humana y una larga cola de serpiente igual a la de las sirenas. Mientras las sirenas continuaban sosteniéndolo con fuerza por los brazos, Densernus se acercó a Marcus y puso la palma de su repugnante mano sobre el corazón del chico, diciendo en un tono grave: «Tu corazón no está helado como el del resto de piratas que me he llevado. La tormenta de hielo que provoqué no pudo acabar con tu vida. Representó la muerte, no logro entender que sobrevivieras». «Busco a Elori», dijo Marcus con decisión, haciendo caso omiso a sus palabras. A continuación le detalló a Densernus cómo era ella. «Ahora lo entiendo, el amor te salvó. Siento decepcionarte, chico, pero Elori murió», dijo el padre de los demonios marinos. «¿La conociste?» «Si estuviera muerta mi corazón se habría helado como el de los demás, pero aún late. Sé que sigue con vida», gritó, tratando de liberarse de aquellas arpías. «No puedo dejarte con vida, olvidas que represento la muerte en el mar», dijo Densernus con una sonrisa maliciosa en los labios. «Si me dejas marchar prometo lanzar toda mi fortuna en oro y joyas al mar. Podrás decorar tu templo, podrás hacer lo que te plazca con ella». Densernus accedió ante la jugosa petición y ordenó a las sirenas que lo soltasen. El pirata había hecho un pacto con el peor de los demonios marinos, pero no le importaba con tal de recuperar a su amada. Nadó con todas sus fuerzas hacia la superficie hasta sacar la cabeza del agua y al ver que era capaz de respirar comprobó que continuaba con vida. Ante él se alzaba colosal la isla oculta, morada de bandidos, ladrones y los piratas más salvajes. El hielo había desaparecido por completo. Marcus nadó hasta la orilla y después de descansar unas horas en la costa se adentró en ella. La exótica vegetación se extendía por doquier, palmeras, helechos gigantes, árboles tropicales. El pirata recogió algunos frutos y bebió el agua de algunos cocos que habían caído al suelo. Caminó hasta llegar al centro de la isla, donde halló la morada de los bandidos y los espió durante unos días, pero no había rastro de Elori. Una noche de luna llena, pudo escuchar una conversación entre ellos, en la que mencionaron a Elori. Hablaban en voz baja, pero logró escuchar su nombre de boca de un sucio y obeso bandido, al que las babas le rezumaban por la comisura de los labios. Al día siguiente, vio que aquel despreciable pirata llevaba colgado al cuello un colgante con una piedra verde como la que le había regalado a Elori tiempo atrás. Esperó a que cayera la noche, y cuando el bandido se alejó del resto para ir a orinar se abalanzó sobre él tapándole la boca. Sacó su espada, y apuntando a su corazón, lo interrogó. El pirata le contó que la tuvieron retenida allí algunos días, pero ella logró escapar utilizando un conjuro mágico contra los bandidos. Mientras estuvo retenida en la isla alguien la adiestró en el arte de la magia. Creemos que aún permanece con vida. Está al otro lado de la isla, pero no iremos allí. No hemos ido durante años, y no lo haremos, es un lugar maldito. Ningún pirata ha vuelto con vida de aquel lado de la isla, es un terreno embrujado, dijo el pirata aterrado. Marcus lo amenazó diciendo que si contaba a sus compañeros lo ocurrido cercenaría su cabeza en cuestión de segundos. La otra parte de la isla ofrecía un aspecto totalmente diferente,
desolador. El paisaje se asemejaba al de un bosque calcinado, el aire olía a cenizas y azufre. Una especie de niebla se colaba entre los pocos árboles existentes, y no dejaba ver el suelo, que estaba repleto de fango y cubría hasta las rodillas a Marcus. El graznido de un cuervo rompió el silencio. El pirata siguió al animal, que lo guió por un sendero de piedra. Al final del mismo, vio unas chozas frente a las que aguardaba un extraño animal con aspecto de felino, cuyos huesos sobresalían de su pequeño cuerpo. El esqueleto del animal podía observarse con claridad bajo su escaso pelaje. Estaba vivo aunque su cuerpo parecía el de un gato muerto en descomposición. Al ver a Marcus, el felino se acercó emitiendo un maullido, un sonido metálico salió de su garganta resonando como un eco. El pirata, asustado, se alejó de aquella criatura. Al momento, pudo oír que alguien se aproximaba. Marcus se escondió tras el tronco de un enorme árbol sin hojas. Dos mujeres vestidas de negro se acercaban a una de las chozas. Una de ellas entró, mientras la otra se sentó sobre una roca, acariciando al felino que volvió a emitir aquel terrible maullido. Marcus la reconoció por el color fuego de su cabello y su larga melena, tenía la certeza de que era el Ori. No podía creerlo, el latido de su corazón se aceleró. Se acercó pronunciando su nombre, pero al llegar frente a ella se detuvo quedando atónito al contemplar su rostro, pues parecía el de una anciana de 90 años que acabara de morir. Sus ojos habían perdido incluso el color, y su mirada inerte se clavó sobre Marcus. La anciana preguntó qué hacía allí. Soy Marcus, ¿es que no me recuerdas, el Ori?, dijo él. El Ori murió, aseguró la anciana. La mujer le contó que era una hechicera, y que ella misma había salvado al Ori de los piratas y la había instruido en el arte de la magia. El Ori le había prestado sus facciones y su cuerpo antes de morir a cambio de haberla salvado. Ella había intentado huir varias veces de la isla oculta y partir en busca de su amado Marcus, pero no tenía escapatoria, pues el demonio del mar del Cernus y sus secuaces la devolvían a la isla una y otra vez, hasta que un día, cansada de todo, supuso que nunca saldría de allí y tomó una decisión. Era de noche cuando, bajo la luna llena, gritó el nombre de su amado, Marcus. Después se lanzó al mar y jamás regresó. Al escuchar aquellas palabras, Marcus comenzó a sentir un intenso frío que recorrió todo su cuerpo y con rapidez se apoderó de su corazón. A continuación, se arrojó a las aguas, gritando el nombre de su amada e invocando a Denserus para que lo llevara para siempre junto al Ori. Al instante el mar se tornó hielo y murió congelado. Cuenta una antigua leyenda pirata que, al reunirse junto a ella, los corazones de los amantes, que habían quedado ocultos bajo la isla, comenzaron a latir de nuevo y el hielo se derritió. En el centro de la isla se formó un volcán que nunca dejaría de escupir lava. Era el amor de Elori y Marcus que emergía de las profundidades intentando escapar de aquel lugar. ¿Has oído a la hada muerta?